a dar inicio, vamos a darle gracias al Señor primero y después vamos a comenzar con la cita bíblica. A pedirle que cierre sus ojitos. Vamos a orar. Padre, damos gracias en esta noche, Señor, por tu bendición. Señor, gracias por el privilegio tan grande que nos das de sentarnos a tu mesa, Señor, y poder también ser enseñados, discipulados, preparados, Señor amado, ser formados, Señor, así como tu palabra lo establece, mi Dios. Estamos agradecidos contigo por tomarnos en cuenta, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, Dios mío, oramos para que sobre nosotros opere un espíritu de revelación y sabiduría, a fin de que podamos conocerte más y profundizar, Señor, en las enseñanzas de tu palabra. Te pido una unción fresca, Señor, para que cuando estemos estudiando tu palabra, Señor amado, podamos ser transformados mediante ella. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. El tema que vamos a ver esta noche es la santificación del creyente. Vamos a hablar acerca de la santificación. Y la primera cita bíblica que vamos a leer, que es de mucho peso para esta enseñanza, está en Primera de Tesalonicenses, capítulo número 5 y versículo número 23. Primera de Tesalonicenses 5, 23. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Oigan esa palabra, por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es bien importante que notemos algunas palabras que sobresalen. Por ejemplo, la palabra completo es bien importante porque habla de un total o de un todo, no de una parte. Y habla también, hermanos, acerca de tres áreas que deben ser guardadas: espíritu, alma y cuerpo. Entonces, como usted lee ahí, la santidad no se trata solo de lo interno, como muchas veces nosotros lo manejamos, sino que habla del ser integral de la persona como tal. O sea, no es que la santidad es solamente algo que tenga que ver con el espíritu o con el alma, sino con todo mi ser. Y el propósito de la santidad es ser guardados de forma irreprensible. ¿Para cuándo? Para la venida de nuestro Señor. Entonces, la santidad tiene que ver con el diario vivir, pero también tiene que ver con el hecho de que sin santidad nadie verá al Señor. Miren qué interesante eso. Entonces, necesitamos comprender qué es la santidad o qué es la santificación. Número uno, la santificación es un acto instantáneo que ocurre al recibir la salvación. Ese no lleva ningún proceso. Ese es el acto cuando, hermano, nosotros venimos a Cristo, recibimos al Señor. En ese momento ocurre la santificación. Es instantánea. Nuestras vestiduras son lavadas, nuestros pecados son perdonados, todo, ¿verdad? Es como un borrón de todas las cosas. Es instantáneo. Pero también la santificación consiste en una experiencia progresiva, porque ¿de qué sirve que nos laven? Como dice la misma palabra, ¿verdad? Como el perro que vuelve a su vómito. O sea, o como la tunca lavada dice que vuelve al lodo a revolcarse. Entonces, ¿de qué sentiría que el Señor nos lave hoy? Porque imagínense que hoy recibimos al Señor, nos lava, nos limpia, nos pone vestidos resplandecientes, pero mañana volvemos al pecado. Entonces, indica eso de que solo tuvimos una santificación instantánea, pero no permanecimos en esa santificación. Gracias. Que tiene que ver con una experiencia progresiva
que es natural en el tema del caminar cristiano. O sea, cada día que nosotros caminamos en el Señor debemos buscar esa santidad. Y como tercer punto, fíjense, ya le dije la santidad o la santificación como un acto instantáneo, la santificación como una experiencia progresiva en el día a día, es decir, que día con día vamos luchando por eso. Y tres, la santificación como una experiencia futura garantizada en la glorificación, o lo que conoceríamos nosotros como el arrebatamiento o la venida del Señor, que consiste en el hecho de que, hermanos, cuando nosotros seamos levantados, ya sea que salgamos de las tumbas o que estemos con vida y el Señor nos levante, ese día va a existir también una glorificación. Creo que podríamos decir que ese es como el final del todo, ¿verdad? Lo que hemos venido luchando se va a concretar en ese día. Entonces, la salvación que Dios da no se pierde en aquel que se esfuerza por agradarle, y esta es gratuita, eso lo sabemos todos. Pero esto es como siempre lo mencionamos, ¿verdad? Eso es como que a usted le digan, lo invitamos a una cena de gala. Aquí está la entrada es gratis, ¿verdad? Usted no tiene que hacer nada para entrar, porque ya le dieron entrar, pero hay reglas para permanecer en el lugar. Entonces le dicen a usted, mire, aquí en este lugar dice, tiene que venir vestido de traje. Pero usted no pagó para entrar, pero si no llega a entrar, de nada le sirve. De repente le dicen a usted, mire, aquí no se puede hacer desorden, ¿verdad? No aceptamos que la gente anda gritando. Si usted anda gritando, entonces lo vamos a tener que sacar. Usted entró gratis, no le cobraron, pero si no se comportó en el lugar, obviamente usted pierde su estadía. Lo mismo sucede con esto. ¿En qué sentido? La salvación, hermano, usted no pagó, se la pagaron. Cristo pagó por usted. El Señor hizo el precio, pagó el precio. Le cambiaron vestiduras, le lavaron los pecados. Pero ahora le piden a usted que viva, que busque vivir en santidad. No me refiero a perfección, sino una vida, hermano, buscando agradar a Dios. ¿Por qué? Porque solo los que le agradan o los que buscan agradarle, hermano, pueden ser considerados como ese pueblo que va a ser levantado. Por ejemplo, dice la Biblia en Génesis, hablando de Enoc, dice, caminó Enoc con Dios 300 años. Ahora, el libro de los Hebreos dice, hablando de Enoc, en el capítulo 11, cuando habla de la fe, dice que Enoc agradó a Dios y por eso fue traspuesto sin ver muerte. O sea que el agradar a Dios nos incluye a nosotros dentro de ese grupo que el Señor quiere levantar. Ahora, la santidad como tal, la santidad es un atributo de Dios, ¿verdad? Job capítulo 15 y verso 15 lo dice de la siguiente manera. Job 15:15 dice, he aquí, en sus santos no confían. Oiga, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Fíjense qué tremendo. ¿Por qué? Porque la santidad es un atributo exclusivo de Dios. Solo Él es santo. Fíjense qué tremendo. Santo en cuanto a que Él es santo. No que lo santificaron o lo nombraron, sino que Él es santo. Solo Él puede ser. ¿Por qué? Porque, hermano, todos los demás, para alcanzar esa estatura, tenemos que recibir de parte de Él ese atributo. O sea, Él nos tiene que santificar. Si no, no podemos alcanzar esa estatura. No podemos llegar ahí. Por eso fíjense qué tremendo, hermano, y qué impresionante cómo, por ejemplo, ¿verdad? Lamentablemente hay que poner el ejemplo.
¿Cómo la Iglesia Católica establece que alguien es santo? Mire, hay una serie de procesos, ¿verdad? Pero al final de cuentas tienen que comprobar que esa persona haya realizado algún milagro después de muerto, porque eso le da a la persona como tal, para ellos lo lleva a la estatura de que es santo. Ahora yo me pregunto, hermano, qué impresionante, porque después de muerto, ¿quién puede hacer milagro? O sea, hermano, si todos dormimos, la Biblia lo dice, y si estamos dormidos, ¿cómo vamos a hacer milagros? Y fíjense que tremendo que hay gente que en vida Dios la usa para hacer un milagro, ¿no? Y a eso no lo toman en cuenta, tiene que ser después de muerto. A lo que me refiero es que ellos tienen una estatura para nombrar a alguien santo, y si esa persona es nombrado por la Iglesia Católica como santo, la incluyen en el panteón de la gente a la que se le puede orar, o a la que se le puede rezar, o se le puede pedir. Imagínense el hombre nombrando santos. Y yo me pongo a pensar, ¿cómo nombran santos o nombran santo a alguien por sus propios méritos? O sea, por obras. Cuando la Biblia dice que aún nuestras obras, nuestras mayores obras de justicia, son como trapos de inmundicia delante de Dios. Y si algo hacemos, no lo hacemos en nuestra fuerza, lo hacemos en la fuerza del Señor. Entonces, bien difícil ese concepto. Nosotros hemos alcanzado esa posición porque Dios nos impartió de su naturaleza. Ya lo vamos a ver a profundidad. Entonces, ninguno, delante de su perfección moral, nadie puede alcanzar la posición que Dios tiene, ni la estatura que Dios tiene. ¿Por qué? Porque Él es puro, porque Él es santo, porque Él es la esencia de todas las cosas. Entonces, en la infinita misericordia de Dios, ve nuestra incapacidad, ve nuestra miseria. Acuérdense que la palabra misericordia representa o significa amor a la miseria. ¿Qué vio Dios en nosotros? Hermano, muchas veces cuando uno se pregunta, ¿y por qué nos amó tanto el Señor? De tal manera amó. ¿Por qué? Hermano, nos amó de esa manera porque vio la miseria. Tuvo compasión de nosotros porque vio la miseria que había en nosotros, la decadencia, la inmoralidad, el pecado, la condición en la que estábamos. Nos vio y Él decidió compartir de sus atributos en nosotros, o mejor dicho, impartirlo. Por eso es que delante de su santidad, hermano, todos nosotros nos sentimos pequeños, ¿verdad? Cuando nosotros, una de las cosas que he notado es que cuando la presencia de Dios se manifiesta, o mejor dicho, cuando ese atributo de Dios se manifiesta en un lugar, lo primero que causa es que todo aquel que está en una condición de pecado se arrepienta. Es decir, sin que nadie lo llama, sin que nadie le diga, sin que nadie le señala, la gente comienza a arrepentirse de su pecado. ¿Por qué? Porque Dios se ha hecho presente y ha manifestado ese atributo que se llama santidad. Y delante de eso, hermano, produce convicción de pecado. Porque usted se puede sentir bueno, limpio, pero cuando lo ponen a la par, o lo comparan, o lo exponen a la santidad de Dios, usted se da cuenta, hermano, de todos sus pecados, hasta el más pequeño. Entonces, veo, ¿verdad?, que cuando Isaías contempló la santidad de Dios, dijo: ay de mí, dijo Isaías. Fíjese qué tremendo. También el salmista mandó a que reconociéramos la santidad de Dios. Dijo: ¿qué es el hombre para que tú lo visites? O sea, cuando yo entiendo esto, hermano, me doy cuenta de la diferencia que hay entre Él y nosotros. Por eso
la oración del Padre Nuestro cuando dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Qué tremendo es entender dónde está Él y dónde estamos nosotros. Comprender quién es Él y quién somos nosotros, ¿verdad? Y que por misericordia hemos sido declarados hijos. Cuando Pablo comprendió y profundizó en la santidad de Dios, dijo: a mí que soy menos que todos, el más pequeño de todos los santos. Se dio cuenta Pablo de quién era. Fíjense, la Biblia dice: conozco un hombre, dice Pablo, conozco un hombre que no sé, dice, si en la carne o fuera de ella, pero fue al tercer cielo. Y empieza a hablar de ese hombre que es el mismo. Pero Pablo sabe que aunque fue al tercer cielo, que aunque le revelaron cosas, que aunque le mostraron situaciones tremendas, él se considera a sí mismo como el más pequeño de todos. Y cuando habla de los pecadores, dice: de los cuales yo soy el primero. ¿Por qué? Porque él entendía, hermano, cuando usted se acerca a Dios, usted no se vuelve más grande, sino más pequeño. Cuando usted se acerca a Dios, usted no se puede volver orgulloso. El que se vuelve orgulloso no se acercó a Dios, sino que a lo mejor lo que le pasó al que se envanece, al que se enorgullece, es que él tuvo contacto, hermano, con la gloria de Dios. Porque la gloria de Dios es peligrosa. Estaba hace poco escuchando un estudio acerca de Lupero, en el sentido de qué es lo que él quería. Lupel, hermano, se le delegó áreas. Lupel era un querubín que protegía, que cubría. Y este Lupel, hermano, se le delegaron áreas. Una de las áreas delegadas a Lupel fue la alabanza. Pero un día quiso él, cuando vio, hermano, la gloria, él quiso la alabanza para él. Ya no quiso él ser quien alababa, sino que quiso ser quien recibiera la alabanza. Y eso es lo que le pasa a la gente que tiene contacto muchas veces con la gloria. Es que la gloria del Señor, hermano, es tremenda. La gloria del Señor provoca muchas cosas y cualquier persona se puede confundir y elevar. ¿Cuánto conocemos gente, hermano, que se elevó porque Dios la usó, porque conoció la gloria, porque comenzaron, hermano, a fluir y se elevaron? Pero esa gente no se acercó a Dios, porque el que se acerca a Dios, hermano, no puede elevarse. Al contrario, el que se acerca a Dios se da cuenta de su condición, se da cuenta de su imperfección. ¿Se acuerda cuando David mandó a llamar a Mefiboset? Lo manda a llamar, hermano, y Mefiboset inmediatamente dijo: ya estuvo, ya esto significa mi muerte. ¿Que para qué otra cosa me van a mandar a llamar a mí? Mefiboset entendía, hermano, comprendía quién era él y quién era David. Entonces el conocer a Dios nos hace bajarnos. Como Pedro, ¿se acuerda de Simón? Simón en la barca, él experimentó un milagro tremendo. De la noche a la mañana su nombre se hizo famoso. Su barca rebalsaba, sus redes llenas. ¿Y qué pasó con Simón? Cayó de rodillas y dijo: apártate de mí, porque soy pecador. O sea, hermano, lo confrontó, lo hizo entender, hermano. Qué tremendo es que para algunos, en lugar de entender eso, se cree. Entonces, cuando el hombre vive sin Dios, se cree justo, se cree bueno, se cree, hermano, quizás como merecedor de muchas cosas. Pero cuando Dios se le revela, conoce su condición y ve que todo él es pecado y que no puede hacer más que pedir misericordia. Por eso cuando usted encuentra gente, hermano, que creen que era bueno, no, digo yo, a este no se le ha revelado todavía el Señor. Cuando dice: no, pastor, es que mire, yo
yo la verdad que yo no tenía mucho una vida así pecadora, dice la gente. ¿Y entonces qué era? O sea, solo porque no tomaba, solo porque no fumaba, solo porque no era de la vida alegre. Pero y todo lo demás, y no eran idólatras la gran mayoría. Solo eso, hermano, de entenderlo. Ya no debe de mostrar, hermano, porque imagínense las comparaciones de yoga, las comparaciones que el Señor hace. Hermano, y no éramos también nosotros orgullosos. Y no el orgullo, hermano, es digamos, la esencia del rebelde. ¿Vaya? Y no éramos rebeldes. Pero eso no lo sabíamos hasta que Él se nos mostró. Y les digo, vaya, mira, papito, esto eras tú, o eres tú. Y hermano, por el amor de Dios, cuando nos vemos por primera vez, cuando nos muestran quiénes somos, de verdad nos damos cuenta que no teníamos salida, que no valíamos la pena, que solo el Señor podía dar algo por nosotros. Y nosotros que nos creíamos la última bebida enlatada en el desierto, y no era cierto. Entonces, en este estudio pretendemos ver esas tres áreas. Veamos lo que dice Hebreos 10:10. Vamos a Hebreos capítulo 10, verso 10. Por eso que el libro de los Hebreos es muy importante para nosotros, porque es la carta que muchos le adjudicamos al apóstol Pablo, que tenía por objetivo explicarle a los del antiguo pacto la transición hacia el nuevo pacto. En Hebreos 10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Aquí me habla del acto de santificación, ese acto instantáneo. La ofrenda del cuerpo de Cristo me santifica, me posiciona como alguien que ha sido santificado. Pero luego encuentro en Primera de Tesalonicenses, capítulo número 4 y verso 3, encuentro la santificación progresiva. Dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, ¿verdad? Que os apartéis. Ojo, ahí ya nos involucra a nosotros. Allá, ¿se acuerdan? Hebreos 10:10 nos dice que fue mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo. Quiere decir que la santificación instantánea ahí no nos involucra, ahí involucra a Cristo. Pero ahora viene, ¡pum! Dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esa es la voluntad de Él. Pero ahora viene nuestra parte. ¿Cuál es? Que os apartéis de fornicación. Oiga, y luego empieza a hablar de cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles y todo. Ok, pero entonces me está diciendo: la voluntad de Dios es vuestra santificación. Pero ahora viene la parte de ustedes: apártense de. Es que eso está como cuando dice Juan, la tercera de Juan, cuando dice: amados, mi deseo es que sean prosperados en todas las cosas, que tengan salud, así como prospera su alma. Oiga, mi deseo, mi voluntad, eso no significa que así va a ser, sino que eso significa: yo eso quiero. Es como que yo le diga a mi hijo: mira, hijo, mi deseo es que seas médico, ¿verdad? Pero para lograr mi deseo, él tiene que ir a la universidad, tiene que esforzarse, tiene que sacar buenas notas, tiene que graduarse. Yo tengo el deseo que lo haga, pero va a depender de él. Yo ya te ayudé. ¿Cómo me ayudaste, papá? Ya te inscribí en la universidad. ¿Qué significaría eso? Ya te santifiqué, o sea, te lavé las vestiduras, te perdoné de pecado, te quité las iniquidades, te borré las rebeliones, te quité todo, te puse vestido nuevo.
ya estás matriculado. De aquí en adelante, ahora, apártate tú de aquello que te contamina. ¡Qué tremendo! Por eso es que la santificación progresiva interviene nuestra voluntad o nuestra decisión. Obviamente el Espíritu Santo, pues, pero ahí interviene, porque hermano, aunque el Espíritu Santo quiera, lo incite, lo toque, hermano, si usted persiste en el pecado, ¿cómo? Ese es como aquel bólogo que dice, si el Señor quiere que no tome, que me quiebre esta botella. No, hermano, así no es. O sea, no, es que, hermano, el Señor te va a ayudar si tú quieres dejarlo. Ahí sería al revés. Si tú quieres dejar de tomar, yo te voy a ayudar. Pero si tú quieres poner de tu parte, ¿qué sería poner de tu parte? No vayas a la cantina, apartarte de esas amistades, ¿ya? Poner de tu parte. Pero el Señor, hermano, no va a hacer la parte nuestra. Y número 3, que la santificación consumada, que es la que hablamos del final, cuando nuestro cuerpo de bajeza, ese que habla el apóstol Pablo también, el cuerpo de bajeza, sea transformado en el día ¿cuál? En el día del arrebatamiento, el cual está descrito en 1 Tesalonicenses 4:17 y 1 Tesalonicenses 5:23, es cuando habla que con abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Significa que este cuerpo va a tener una transformación, ¿verdad? Y esa transformación va a sellar o va a ser la consumación de lo que inició el Señor en Hebreos 10:10, cuando habla que por la ofrenda de su cuerpo fuimos santificados. El sacrificio de Cristo logró lo que ningún sacrificio había logrado: santificar legalmente a un pueblo para con Dios. Acuérdense que los sacrificios anteriores, los del antiguo pacto, cubrían el pecado momentáneamente, pero el sacrificio de Cristo quitó el pecado, cosa diferente. Número 1. Número 2, dice la Biblia en Hebreos que el antiguo pacto tenía defectos que el nuevo pacto ya no los tiene. Entonces, ahora, por el sacrificio de Cristo, se logró lo que ningún otro sacrificio podía lograr. Pero ahora involucra que nosotros nos apartemos. De hecho, fíjense bien, la palabra santo significa apartado para. Cuando usted entiende esto, usted dice, ajá, cuando me santifican, me apartan. Por ejemplo, vamos a hablar de un tema importante. Por ejemplo, supongamos que este vaso hoy lo vamos a santificar. Un ejemplo. Lo vamos a santificar significa que este día yo lo agarro y lo aparto, lo separo del resto. Ya había un montón de vasos, que estaba una vajilla. Pero hoy este vaso lo voy a santificar, lo voy a apartar. Y yo le digo al vaso, vaya, a partir de ahora yo te aparto para mí. Significa esto. Número 1, nadie te va a poder usar, solo yo. 2, que lo que se va a poner dentro de ti únicamente va a ser lo que yo decida. Entonces, entender esto, el vaso puede decir, va, me apartaron, me escogieron, qué bendición, pero mañana él puede regresarse otra vez aquí. Entonces, ¿de qué sirvió que yo lo apartara si él decidió regresarse? Dice, no, yo no quiero eso que me están diciendo. No, yo quiero que aquí, así como me echan agua, me echen cualquier otra cosa. Entonces, eso significa que después de haber sido apartado, santificación inicial, él tiene que decidir quedarse ahí. ¿Sí me di a entender con eso? Va. Yo lo aparté, pero ahora él tiene que tomar una decisión.
¿Qué va a hacer los demás días de su vida? ¿Qué va a hacer mañana? ¿Qué va a hacer el resto de su vida? Él decide. No, yo decido apartarme. Yo quiero vivir para lo que Él me apartó. Entonces, ese apartarnos y acercarnos a Dios por medio de Cristo es la santificación instantánea. Pero el decidir yo vivir apartado es la santificación progresiva. ¿Por qué es importante entender esto? Porque si no lo entiendo, me voy a quedar con la experiencia inicial de la santidad. Y me voy a quedar únicamente viviendo con aquello que el Señor hizo en mí, pero ya no voy a seguir yo buscando vivir en santidad. Tengo que entender la diferencia en las dos cosas. Por ejemplo, ¿hace cuánto tiempo usted aceptó al Señor? Preguntas. ¿Hace cuántos años usted aceptó a Cristo? Póngase 10 años. Hace 10 años usted experimentó la santificación inicial, pero de ahí para acá, ¿cómo ha vivido? ¿Se ha apartado para Dios? Y apartarse para Dios es apartarse del pecado. ¿Ha vivido apartado? Luchando, por lo menos, fue porque no quiere decir que esos 10 años usted no ha pecado. No me refiero a eso. Ha luchado por apartarse. Pero escúcheme lo que es luchar. Dice, la Biblia dice, aún no habéis resistido hasta la sangre. Luchar no es que, ay pastor, ya luché, pero mira que me cuesta. No, eso no es luchar. Eso es, hermanos, subirse al ring con ganas que lo noqueen del primer trompón. No, eso no es. Luchar es, pastor, he luchado. De verdad, pastor. Mire, he orado, pastor, yo he buscado. Pastor, yo me he congregado. Pastor, mire, yo de verdad, yo he tratado con todo mi corazón. Mire, pastor, yo hasta cambié el número pues, para que no me estén llamando. Pues sí, luchaste. Pero hermano, hay quienes luchan por no caerse, pero tiran jabón en el suelo para deslizarse. Así como, ¿ya? No se puede eso de luchar. Entonces, el que es salvo experimenta en su vida un acercamiento a Dios, porque en él está operando ya lo que es un nuevo nacimiento, ya hay un cambio de vida. Entonces en él ya hay convicción de pecado, ya sabe lo que hace. Antes lo hacía por ignorancia, hoy ya no. Entonces ese que fue santificado o apartado, este vaso que ya fue apartado, sabe una cosa, que ya no vive para él. Porque ¿para qué lo apartaron? Para vivir para otro. ¿Para qué lo apartaron? Oiga, por eso el apóstol Pablo, ¿qué decía? Ya no vivo yo. ¿Quién vive ahora? Mas Cristo vive en mí. Ahora, ¿qué significa eso? Hay una conciencia, hermano, de que hay alguien que me compró. Es que es bien bonito decir, hermano, es que el Señor me compró a precio de sangre. Y si te compró, tienes que entender que te compró para hacer lo que Él quiere, no para hacer lo que tú quieres. Porque imagínese que usted va mañana a la agencia, a donde venden el carro que a usted más le gusta, y dice, yo quiero ese carro, y yo lo voy a comprar. ¿Cuánto vale tanto? Yo lo quiero. Y lo paga. Lo compró, hasta la tarjeta dice su nombre, y a la hora que usted lo quiere arrancar, el animal no enciende. ¿Y qué te pasa? Es que yo no quiero que me lleven donde vos decís. No, pero yo te compré para que hagas lo que yo digo. Sí, pero yo no quiero. Yo quiero que me lleves a la iglesia, y el carro dice, no, yo quiero irme para la playa. ¿Cómo es? Entonces, ¿lo compró o no lo compró? ¿Es su dueño o no es su dueño? ¿Le pertenece o no le pertenece? Porque el que es comprado no tiene derechos. Si
sino que el que es comprado se debe al que lo compró. Y punto. Por eso tenemos que entender lo que significa la palabra curios, que es la palabra señor, que significa dueño o significa amo. Por eso es que como que hay que redefinir un poco un par de cosas, ¿verdad? Por ejemplo, la definición acerca de cómo vemos a Dios. ¿Se ha fijado que nosotros vemos a Dios como alguien a quien decirle lo que nosotros queremos que haga? Señor, tal cosa, tal otra, lo quiero así, así, así. Vaya, dice el Señor, ¿cómo no? Ahorita te respondo, esperate, dice el Señor. Y yo cuando veo gente, hermano, que ora así, digo yo, Padre, revelarle quién manda, pues. Porque no se nos ha revelado todavía. Ah, no, es que el Señor sabe cómo me gustan a mí. Ah, no, hombre, les digo yo. Pero que Él sepa. Esa es una de las cosas que usted tiene que entender, que Él manda. Mire, tal es así, que hermano, mire cosas tremendas que pasaron en el antiguo tiempo, pues. Y no mandó a uno de los profetas a casarse con una mujer ramera, pues, adúltera, repudiada de su marido. No, señores, cásate. ¿Qué? Hermano, y nosotros a veces queremos decirle, Padre, lo quiero de esta manera, de esta manera, de esta manera, yo quiero, y si es así, mejor no, y si no va a ser así, mejor no me des nada. Hermano, parece que el problema de nosotros es que no hemos conocido a Dios, sino a Aladino de la lámpara maravillosa. Frote la lámpara y pida 3 deseos que le van a hacer lo que usted quiere. No, hermano, permítame. Yo le voy a decir una cosa. Hay gente que le enseña a uno. La oración tiene que ser específica. Esperen un segundo, eso está bien. Haga la oración específica, pero al final díganle, Señor, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque hermano, yo le puedo pedir, Señor, mira, yo lo que quiero que me des tal y tal y tal cosa, y lo quiero de este color, Señor, y ajá. Y si no te nombran del Señor eso, voy a pasar toda mi vida ejercitándome en esa oración y nunca voy a recibir nada. Porque acuérdese una cosa, acuérdese que hay una voluntad donde está que Dios permite. Por ejemplo, hermano, veamos una cosa, el hijo pródigo. Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Sí, como no, ¿verdad? No te toca, pues está bien, te la voy a dar. Eso es lo que vos querés, te la doy. Ahora, ¿cómo le fue? Mal. ¿Dónde está la herencia? Se la acabó. ¿Para qué le sirvió? Para vivir perdidamente. Voluntad permisible. Pero voy a dar, está bien. Pero hay veces que Dios dice no. Pero mira, Señor, y que voy a ayunar 3 noches, 3 días. No. Pero mira, Señor, voy a dar una ofrenda. No. Pero mira, Señor, te voy a servir. No. ¿Y qué le puedo decir? Porque me dice que no. Yo me acuerdo cuando el Señor me llamó a tiempo completo. Y es decir, cuando el Señor me llamó a tiempo completo, el Señor me dio la fecha, el día exacto que yo iba a dejar de trabajar. Pero cuando ya la hora estaba llegando, fíjese lo que me hizo el Señor. Mire, es que el Señor hace cosas tremendas. Viene, hermano, 1 o 2 meses antes, mandan a mi jefe de Guatemala para El Salvador. Tuvimos una reunión de equipo y mi jefe vino a hablar de mejoras en el equipo, mejoras salariales, de premios, de esto y que el otro, y que a los que se quedaban en el equipo le iban a dar vehículo el siguiente año y que no sé qué. Yo dije, está bueno. En eso me acordé que yo me iba. Mire, hermano, yo me fui al cuarto. Quiero que Dios se lo diga. Mi esposa estaba trabajando, yo me fui a mi cuarto, me tiré al suelo y le rogué, Padre, te suplico, ten misericordia, déjame trabajar 1 año más, mira que las cosas se van a poner buenas, y mira, yo he trabajado todo este tiempo, Señor, y nunca me dieron eso que van a dar el otro año. Y hermano, ¿qué no? Yo
Y yo quiero decirle que salí de ese cuarto creyendo que Dios me había oído. ¿Y sabe cuál fue la respuesta? No. Llegó la fecha y afuera. Todavía le dije a mi jefe, mira papito, le dije yo, si en caso, le dije yo, consideramos que es posible, tómame en cuenta, le dije yo, para quedarme un año más aquí. Mi jefe era creyente. Mira Alberto, yo te voy a decir una cosa, yo dudo que se pueda. Señor, hablando, y los no de Dios son no, hermano. Entonces, entender eso es bien importante, porque yo no puedo santificar o vivir en santidad si no entiendo el concepto de que Él es mi dueño, que Él me compró. ¿Verdad? O sea, si Él me compró, Él decide por mí. Él, hermano y hermana, Él sabe lo mejor para mí. Espero que el Señor le hable a eso. Entonces, luego de la santificación instantánea o inicial que recibimos el día que aceptamos al Señor, viene la santificación progresiva, o sea, la consagración. Por eso, hermano, la consagración es una decisión personal. Cada quien decide cómo vivir. Ahora va a entender usted otra cosa. Ahora va a entender usted que cuando la Biblia dice, Juan 10:10, dice que el ladrón no vino sino a matar, robar y destruir. Pero yo he venido, dice, para que tenga vida y vida en abundancia. Ahora, mírenme acá, son dos niveles: vida y vida en abundancia. Vida y vida en abundancia. Ahora, ¿por qué algunos cristianos solo tienen vida y no tienen vida en abundancia? Porque la vida la recibimos, oiga, cuando Él viene a nosotros. Pero la vida abundante es producto del estilo de vida que nosotros decidamos llevar. Dice, por eso usted mira un montón de cristianos, hermano, que no ven la de ellos nunca, pues. Usted los mira y todo el tiempo, hermano, todo el tiempo. No le estoy hablando de temporada, todo el tiempo, hermano, hay calamidades, hasta dando mal testimonio por la calamidad en la que vive. Pero usted se pregunta, y Dios mío, dice uno, ¿será Dios tan malo que no lo bendice o qué? No, hermano, cuando usted mira la vida que llevan, se da cuenta que solo tienen vida, pero no vida abundante. La vida abundante va de la mano con la consagración, con el estilo de vida que decidimos llevar. Mire, por ejemplo, no es lo mismo la recompensa de un cristiano con la recompensa de un servidor. No puede ser igual, porque el que sirve paga un precio mayor que el que solo se sienta. No puede medir usted el crecimiento. Un cristiano como tal, cuando le hablo de cristiano, es alguien que viene, se sienta, recibe y se va. El nivel de crecimiento de él jamás va a ser igual que aquel que decidió servir, prepararse, pagar un precio. Porque el que viene a sentarse, él viene y dice, bueno, vamos a ir a la iglesia, sí o no, vamos a ir a la iglesia o no, tenemos compromiso hoy, no. Pero el que sirve, ¿cómo? Tiene compromiso. No puede ser el mismo nivel de crecimiento. Igual, hermano, no puede ser el mismo nivel de crecimiento de alguien que decide vivir bien con alguien que decide vivir chueco. Difícil, ¿verdad? No sé si usted está agarrando eso, pero es una bendición que a usted le va a servir incluso, hermano, en su vida, como también para aconsejar. Porque cuando usted le toque, hermano, aconsejar a alguien que le viene y le dice que mire, que y le cuenta todo, lo primero que hay que indagar es cómo está. Mire usted cómo está, cómo está viviendo. ¿Cómo está su vida delante del Señor? A lo mejor lo que sea es algo que no está arreglado por ahí. Que el Señor esté
inquietando. Entonces, el trato de Dios para sus hijos, oiga, el trato de Dios para sus hijos es un llamado a la santificación. El Señor en su obra usará solamente sus vasos limpios, santificados, pues su obra conoce que todo lo suyo es santo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir eso? Que el trato de Dios para sus hijos es un llamado. Miren, por eso nosotros tenemos que entender la diferencia entre, oiga, entre trato de Dios, prueba, ataque del enemigo y consecuencia de nuestros pecados y corrección. Vale. ¿Qué es el trato de Dios? El trato de Dios es la intervención de Dios en nuestra vida que nos ayuda a entender por las malas lo que no entendimos por las buenas. Va, miren, te predicaron 1, 2, 3, te enseñaron, te mandaron profecía, ya habló el Señor de tal manera. Va, esa fue por las buenas. ¿No entendiste? Va, ahí voy, dice. Voy a tratar contigo. No porque te odie, sino porque este trato te va a ayudar a santificar. O sea, este trato te va a ayudar a que tú hagas lo que no quisiste hacer a la buena. O sea, hermano, es que el Señor lo que busca es que no nos perdamos. Lo que el Señor busca es que el día del arrebatamiento seamos alcanzados. Lo que el Señor busca, hermano, es que nosotros al final de cuentas la eternidad la pasemos con Él. Él entiende que este tiempo es momentáneo, es corto, y Él sabe que lo más importante es que alcancemos, que demos la estatura. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros, hermano, en algún área de nuestra vida no quisimos a la puerta? No pudimos, quizás, no pudimos. Hagámoslo así para ser benevolentes con nosotros mismos. No pudimos. Pero, ¡plá!, llegó el trato. Alberto Picariello hace dieta. Oh, Señor, no, es que me cuesta, tú sabes. Alberto Picariello, guardate en eso. Mira que las comidas tienen un misterio. Mira que te he venido a enseñar. Un día de esto le voy a soltar la enseñanza que el Señor me estaba dando acerca de las comidas. Mira que el dominio propio. Mira que el mundo cayó por una comida. Mira que Saúl perdió la primogenitura por una comida. Mira que Daniel alcanzó sabiduría por una comida. Y empezó a hablarme. No, Señor, pero me cuesta. No quería ver. ¡Pah! El trato de Dios. ¡Pum! Me enfermé. De la noche a la mañana, papito. Siento una molestia por aquí. Y según yo, es un retorcijón, hermano. Ya me va a pasar, dije yo todavía. Nada. Ya estaba la mano de Dios operando, tratándome. Hoy sí. Sí, cuando salí de ese consultorio también me daba a sentarme a la mesa a comer, hermano. Porque el maestrito prácticamente me dijo el doctor que todo lo que comía me hacía daño. Y me decía a mi esposa, no, porque el dólar de pan no lo quería soltar. Porque la Coca-Cola no la quería dejar. Ay, ya le digo. Ahí le editan y le ponen ¡pip! No lo quería soltar, porque Dios me ayudó. Pero cuando Dios lo trate, no se enoje, diga, Dios me ayudó. No puedes dejar eso. Espérate, yo te voy a ayudar. ¡Pah! Y si uno va así por la cuenta que no se ese es el trato de Dios, nos empuja a la santificación. Es como cuando usted corrige a sus hijos, mire para tal cosa, mire hijo no se escape del colegio, mire hijo tal cosa. Ya se lo digo como 3 veces, a la cuarta, venga para acá. Hoy sí. ¡Pam!
si aún así no entendió, de repente se escapó el colegio y por allá un gran susto, los asalta, que llegan todos de peleca a la casa. Allá ve, papito lindo. Ese susto se llama trato de Dios, para que entienda que no debe ser desobediente. Y así, hermanos, en diferentes áreas de nuestra vida, el trato sirve para impulsarnos. Es un llamado a la santidad. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es nuestra santificación, porque Él solo va a usar vasos limpios, santificados. La santificación progresiva nos habla de la vida abundante, consagrada, rica en Dios, cristianos de buen testimonio. Entonces, la santificación instantánea sucede cuando Dios acepta al hombre por medio de Cristo. Y la santificación progresiva, o es progresiva en la medida que el creyente se consagra. En esa medida irá creciendo en Dios. Mire, usted no puede crecer más allá de lo que usted mismo decida. Por ejemplo, usted dice: no, Señor, yo me quiero consagrar para ti en esta área. Ya creció en esa área, ya la conquistó. Pero nuestra vida está llena de áreas que debemos rendir delante de Dios. Es que si ya estuviera perfecto y terminado, ya lo hubieran llevado, hermano. También a mí. Si no nos han llevado, porque todavía falta. ¿De qué depende esa santificación progresiva? De nuestra obediencia. Obedecer. ¿Obedecer a qué? A la palabra, al Espíritu Santo. Obedecer, hermano, en la vida del cristiano, quizás es la cosa más importante que hay. Entonces, la justificación que vimos anteriormente es la declaración que Dios hace del salvo cuando dice que es justo y no depende del hombre. No se gana por obra, sino por fe. Dios justifica, el hombre se consagra y el resultado es que Dios le santifica y lleva frutos. ¿Por qué mi vida no es lo que yo quisiera, pastor? Le puede preguntar a uno. Porque usted no se ha consagrado. ¿Por qué Dios no me usa como yo quisiera? Porque no se ha consagrado. ¿Por qué? Mire qué tremendo esto. Cuando Daniel buscó revelación, fíjese bien, revelación, el Espíritu Santo lo movió a ayunar 21 días para tener revelación acerca de una visión. Padre, revélame lo que está pasando. ¿Qué quiere decir? Que la revelación, hermano, que recibimos tiene que ver también con consagración, porque el ayuno es parte de la consagración. Cuando yo ayuno es porque decido consagrarme, apartarme para Él, decido estar para Él. Por eso el ayuno no es aguantar hambre, el ayuno es estar con Él. ¿Por qué, pastor, no recibo lo que busco, lo que pido? Nivel de consagración, pregúntese. Como siempre le digo yo, mi hermanita dice: es que yo le estoy pidiendo a Dios por el siervo que me va a dar para casarme. ¿Y vos considerás que estás en el nivel de consagración correcto para casarte con un siervo? Buena pregunta. Porque si no le va, en vez de ayudar, va a hacer estorbo. Porque mire, óigame, hermana, si usted está pensando en eso, no sé. Padre Santo, usted está pensando en eso, piense en esto. No es lo mismo casarse con un cristiano que casarse con un siervo. No es lo mismo. Porque la mujer que anhela casarse con un cristiano está pensando: sí, que vamos de viaje, si para aquí. La que se va a casar con un siervo sepa a lo que va. No hay tiempo libre, no hay vacaciones, no hay nada. No hay nada seguro. Posiblemente no hay sueldo, posiblemente nada. Lo único que hay seguro es
trabajo en el Señor. Entonces, bien tremendo va. No es lo mismo, hermanos. Ay, Señor. Entonces, la santificación progresiva o la consagración del cristiano es la condición para una vida útil en la obra. Por eso es que, mire, hermano, por eso debemos ser bien insistentes en la gente que sirve. No solamente, hermano, en predicarlo, en cualquier área, en la gente que sirve, impulsarlos a buscar. Hermano, arregle esto, hermano, arregle aquello, hermano. Por ejemplo, yo soy bien, ¿qué le puedo decir yo? Metido. ¿Sí? Esa sería la palabra, el buen salvadoreño. Porque yo, por ejemplo, hermano, incluso en las redes sociales, yo agarro y entonces estoy viendo el Facebook y de repente veo el hermanito tal, y lo veo, pero el hermanito tal, digo yo, es ovejita, ¿verdad? Pero de repente veo la hermanita tal, mira lo que ha puesto esta hermana y es servidora de la iglesia. Ahí sí no me lo perdono. Hermana, tal cosa. Si yo lo veo, yo le escribo, hermana, mire, eso que ha puesto usted, esa foto que se ha tomado, eso, ¿por qué? Porque sirve, ¿no? Y como nadie los obligó a servir, sino que se ha notado, el servidor sirve bajo la autoridad de alguien, tiene que aceptar que ese alguien lo corrija, le llame la atención. Entonces, hermana, mire, ¿qué es eso que está poniendo usted ahí? Mire, eso es mal testimonio. Entonces, ¿por qué? Porque la Biblia me lo enseña. Entonces, el que se mete a servir debe entender que es figura común y que debe consagrarse. El creyente sin santificación no gozará del privilegio ni podrá disfrutar de él. No podrá cosechar bendiciones y vida abundante. ¿Está conmigo? Ya que esto resuelve un montón de incógnitas que a veces surgen en el camino. O sea, ahora usted se entiende por qué. ¿Y por qué tal cosa? ¿Y por qué para servir piden tanta cosa? Si yo en la otra iglesia solo llegué y empecé a servir, bueno, váyase para allá. Porque si no, hermanos, usted se fue a otro lugar y lo pusieron a servir, cuando llegó, desconfíe de ese lugar. Porque algo dice de ese lugar que pongan a servir a cualquiera. Porque quiere decir que el día de mañana, cuando usted esté sentado ahí, alguien que usted no conoce y nadie conoce lo va a ministrar. No, tiene que haber un filtro, una preparación. Ay, que ya me aburrí estar esperando que me llamen. ¿Está aquí? Vale. ¿Por qué? Porque si yo, hermano, le hago entender a usted de que solo es servir por servir, le estoy haciendo un daño. ¿Verdad? Es que servir, ¿qué es, hermano? ¿Qué es servir? A ver, ¿quién me lo dice? ¿Quién me lo define? Adoración, ¿sí? ¿Pero qué más es servir? Agradecimiento al Señor. Agradecimiento al Señor. Dar. Sumisión. Todo eso es parte del servicio. Pero hay una palabra. Servir es un privilegio que me lo tengo que ganar. Servir no es como en el mundo. O sea, el servicio acá no es como en el mundo. Es que la cosa en el reino es totalmente diferente. Servir al Señor, hermano, es un privilegio. Me lo gano. ¿Cómo me lo gano? Bueno, hermano, primero mi vida. Mi vida tiene que ser no perfecta, pues, porque nadie va a alcanzar esa estatura en cuanto a la perfección humana. Aunque la Biblia dice que ya fuimos perfeccionados en el nuevo pacto. Pero me refiero a la perfección humana, en el sentido que no tengo errores. ¿Cómo no tengo errores?
Pero mi vida, hermano, mi vida, busco agradar a Dios, tratando de cerrar los portillos. Eso es, ¿verdad? Para poder gozar. ¿Qué quiere decir esto? Es que el creyente que se consagra puede gozar del privilegio de servir a Dios y gozar de sus beneficios. Porque mire, bonito es donde dice la Biblia, ¿va? ¿Cuántos lo usamos esa parte que dice Isaías 54, creo que es, cuando dice ninguna arma forjada contra mí o contra ti prosperará? Y luego dice, condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Pero al final dice, porque esta es la herencia de los siervos de Jehová. O sea que hágase acreedor si usted es siervo de Jehová. Entonces, pero por eso es un privilegio, porque hay tremendas bendiciones. Dice el Señor Jesucristo, donde yo esté, ahí estará mi servidor. Tremendo privilegio, bendiciones enormes. Pues sí, pero para eso hay que vivir como Dios quiere. Resumen, la santificación se inicia con el nuevo nacimiento y continúa como una experiencia futura final en el arrebatamiento. El que no ha nacido de nuevo jamás disfrutará de la santificación, pues esta experiencia es exclusiva para los hijos de Dios. Solo los nacidos del Espíritu vivirán en novedad de vida, a quienes no habrá necesidad de exigirles que vivan en santidad, pues el mismo Espíritu los guiará a toda verdad. Es que, mi hermano, una cosa que no podemos negar es que si estando en Cristo pecamos, no es por ignorancia. No es por ignorancia. Porque, mire, palabra tenemos, Biblia tenemos. Cuando me refiero a palabra es predicada, pero también tenemos Biblia, la podemos leer nosotros. Espíritu Santo tenemos que nos redarguye. Eso a lo que usted le llama conciencia, la voz que le habla, también actúa. O sea, hay diferentes métodos que Dios usa para que usted sepa que lo que está haciendo no está bien. Entonces, no podemos decir, si lo hacemos, hermano, muchas veces a sabiendas. Y ahí viene la lucha, ¿verdad? Ahora, esa es la gran diferencia que hay entre la dispensación de la gracia, nuevo pacto, y de la ley. Para los santificados por Cristo, hoy será ley de libertad, no de servidumbre, de libertad. Bienaventurados los creyentes que conocen y distinguen el Evangelio de la gracia para conocer a Dios y agradarle en todo, con temor y temblor, por amor de su nombre, y no por servidumbre ni desconfianza que les dejará o expulsará a condenación. Amén. Tremendo lo que acabamos de estudiar, porque nos hace preguntarnos muchas cosas. Lo primero es cómo estoy delante de Dios, cómo vivo, con qué cosas lucho, qué cosas yo no he querido rendir, qué cosas yo no me he apartado. Un montón de preguntas que yo creo, hermano, que todos los días nos las debemos de hacer. Ahí está la clave. Yo siempre he dicho que la pregunta correcta trae la respuesta correcta. Pregúntese usted, ¿cómo estoy, Señor? ¿Cómo está mi vida? ¿Qué área de mi vida, Señor, yo no he permitido que se consagren para ti? Y ahí usted va a encontrar respuestas. O sea, respuesta en el sentido, hermano, que todos estamos en esa lucha. Dígame quién no está en esa lucha. Dígame, ¿quién de ustedes ya alcanzó la estatura del varón perfecto? ¿Quién alcanzó la estatura de Cristo? Estamos luchando. Entonces, cada uno de nosotros debe hacerse la pregunta: Señor, ¿cómo estoy? Ahora, ¿cuánto le servimos a Dios? Levante su mano, en cualquier área. Entiende una cosa, es más delicado servir.
es más delicado, Señor. Mañana, si Dios me lo permite, cuando comparta lo que el Señor me ha puesto en el corazón, usted va a entender lo delicado que es tener portillos abiertos. Delicado, Señor. Servir implica en nosotros, Señor, es esto. Señor, yo soy este vaso. En cualquier área que usted siga, yo soy este vaso, Señor. Tú quieres poner algo, tu palabra, tu obra, tu Espíritu Santo, lo que sea, ¿verdad? Ahora se lo tengo que dar de beber a ellos. Usted viene sediento a beber. Pero imagínese que yo esté consciente de que este vaso estaba sucio. Y yo le voy a dar esta agua a sabiendas de eso. ¿Cómo me veo? ¿Cómo me veo yo que lo estoy haciendo conscientemente? ¿Verdad? ¿Qué hace usted si una visita llega a su casa y dice, regáleme agua, hermano? No le va a dar un vaso sucio, ¿no? Le va a dar un vaso limpio. Esa es la razón. Por eso dice la Biblia, límpiense de todas estas cosas y entonces serán vasos de oro. Amén.